La nueva generación de consolas más llamativas y conocidas se han presentado. Hablamos de Sony y Xbox, y sí, hay ciertas diferencias que quizá te podrían servir para elegir una de estas. Es por eso que hoy vamos a ver cuál posiblemente te podría convenir comprar, obviamente desde mi punto de vista. Yo soy Gabo, así que empecemos. Cabe mencionar que este video me lo pidió un suscriptor llamado Lucas, que desde aquí le mando un saludo. Y por supuesto, a mí me gusta hacer este tipo de contenido. Ya saben, pueden dejarme sus sugerencias de videos en los comentarios que con gusto les estaré leyendo. Aquí van a ver dos diseños muy distintos. Sony decidió colocar un diseño futurista, llamativo como si fuera basado en alguna nave espacial, con un color blanco y con esas curvas, y que incluye un sistema de ventilación que cuenta con dos partes. La primera de ellas son las entradas de aire de la consola, dispuestas en la parte frontal, y luego las salidas de aire que están en la rejilla en la parte posterior de la consola, que ocupan prácticamente toda su altura, o en todo caso su anchura, ya que esta consola se puede poner de manera horizontal haciéndole algunos ajustes con la base que viene incluida. Y que es algo totalmente distinto al de Xbox, ya que esta guarda un detalle minimalista, elegante y rectangular. También el nuevo sistema de ventilación lo que hace es repartir el aire caliente por compartimientos, recogiendo desde la base y expulsándolos en la parte superior. Las dos consolas las podrás colocar también de forma horizontal, haciéndole algunos ajustes como te mencionaba antes, y que por supuesto la elección de alguna de esas consolas por su diseño dependerá de tus gustos y preferencias. En el rendimiento nos encontramos una misma CPU para las dos consolas, 8 núcleos Zen 2 basados en AMD, sin embargo en la GPU ya encontramos una pequeña diferencia, ya que PlayStation 5 incorpora 10,28 teraflops, sin embargo en Xbox encontramos 12 teraflops, y sí, va a haber una pequeña diferencia que quizás no se note demasiado, pero ahí está presente. Ahora, ambas consolas prometen que seremos capaces de jugar en resolución HDR, 4K 120 FPS e incluso alcanzar un máximo de 8K. Obviamente dependiendo de la resolución donde vayamos a reproducir el contenido y también del juego. Tienen la misma cantidad de memoria RAM, 16 GB DDR6, sin embargo en el almacenamiento interno tenemos 825 GB SSD para la PlayStation 5 y 1 TB NVMe SSD para la Xbox Series X. Ahora, otra gran diferencia es en la tasa de transferencia, ya que encontramos 5,5 GB por segundo en datos en bruto y 8 o 9 GB para datos comprimidos. Y sin embargo en Xbox Series X encontramos 2,4 GB por segundo y 4,8 GB por segundo en datos comprimidos, así que básicamente se traduce que el PlayStation 5 es capaz de conseguir una transferencia por casi el doble de lo que te ofrece pues Xbox Series X. Obviamente esto en otras palabras significa que vas a tener muy pocos tiempos de carga en cuanto a juegos, aperturas, al cerrar, al cambiar, así que esto básicamente se reduce por completo. La retrocompatibilidad es uno de los puntos a favor de Xbox Series X, en donde podrá usarse casi todo el catálogo de Xbox, Xbox One y Xbox 360. Además, la consola detectará si es que hay un pack de texturas o elementos como el poder jugar a un juego a más fotogramas por segundo o a una mayor resolución. Ahora en Sony, la retrocompatibilidad es solo bueno con casi el 100% de juegos de PS4, ya que solamente 10 juegos no se pueden jugar en esa nueva consola, y que básicamente bueno, el único juego que yo conozco es Hitman y creo que la mayoría también conocerá solamente a ese, así que no hay problemas con eso. Sin embargo, no quita el mérito de que Xbox tiene un mejor catálogo para esa retrocompatibilidad. El mando de Xbox Series X cuenta con un diseño muy parecido al de su predecesor. Encontramos una mejora en la latencia, la cual sincroniza el muestreo del mando y el televisor. El D-pad también ha cambiado y tiene una textura que hace más fácil pulsar los botones. Otro cambio es que los gatillos de la parte trasera tienen una nueva textura rugosa para facilitar el tacto. Ahora, sobre el mando de PlayStation 5, ya no se llama DualShock sino DualSense. Ofrece un motor de vibración áptico. Además, los gatillos adaptativos a la presión que ajustan en intensidad dependiendo del juego, como por ejemplo cuando vayamos a jugar carreras o disparar un arco. Y también mantienen el panel táctil que cuenta con micrófono. Antes de llegar a las conclusiones y cuál sería mi elección, debemos comentar los precios, que son de 499 € en las dos consolas. Pero que hay un punto para hablar, ya que si vives en Latinoamérica los precios suben por impuestos y más.
Por ejemplo, en mi país la PlayStation 5 está costando 3000 soles, que convertidos a otra moneda son poco más de 700 euros, y en México son aproximadamente 572 euros. Ahora, ¿cuáles son los puntos en los cuales más resaltan las dos consolas? Por ejemplo, Sony resalta en la memoria de transferencia, que es el doble de Xbox, y también el DualSense por esos añadidos del motor de vibración áptico y por los gatillos adaptativos. Sin embargo, Xbox destaca en su potencia y retrocompatibilidad, ya que como te comentaba antes, si tienes una consola antigua pues te viene fenomenal por los juegos que los puedes también probar aquí en la nueva consola de Xbox. Ahora, como les dije, los precios aumentan mucho en ciertos países y en mi opinión te podría decir que por esos precios tan elevados que los podrías encontrar, quizá te convendría comprar más una PlayStation 4 Pro o en todo caso una Xbox One X, que han bajado mucho de precio, pero ojo, solo en el caso de que encuentres esos precios que te digo de 700 euros más o menos. Y en mi opinión, si tengo que elegir una de estas consolas, yo me quedaría con la PlayStation 5. ¿Y por qué, Gabo? Bueno, porque su diseño me agrada, la tasa de transferencia es mucho mayor y tampoco le doy mucha importancia a ese extra que tiene Xbox de la potencia, ya que la diferencia es muy poca. Y también el mando DualSense y sus nuevas funcionalidades que están geniales pues me hacen decantar por esta consola. Obviamente esto es desde mi punto de vista y desde mis preferencias. Claro, ya sabes, si es que tú prefieres la otra consola Xbox, pues por favor déjamelo en los comentarios para saber tu opinión. Y sin más que decir, chicos, este es mi video, espero que les haya gustado y que sobre todo les haya servido. Ya saben, si es así, por favor deja un buen like, suscríbete si no lo has hecho y comparte este video para que llegue a más personas. Sin más que decir, me despido, mi nombre es Gabotech y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídate, chau chau.